Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, vamos a entrar en la clase de hoy en los momentos de alteración, en el estado de alteración. Hasta el momento habíamos hablado nosotros de todo lo que era normal, de la fisiología, del funcionalismo normal, de la histología, de la anatomía. Habíamos paseado por la física de los gases y vamos a entrar hoy en el terreno, digamos, de la anormalidad de los procesos. Este terreno, hipoxia y hipoxemia, marcarán un común denominador en todas las neumopatías que iremos viendo en adelante. Bueno, para hacer un repaso de lo anterior, vamos a concentrarnos nosotros en aspectos de la física en lo que respecta a relaciones. Recordemos que en lo que respecta a las variables mensurables de volumen y presión, estas eran inversamente proporcionales en la medida que estamos hablando nosotros de espacios elásticos, espacios distensibles y compresibles. A mayor volumen vamos a tener nosotros entonces menor presión, gracias a la distensibilidad de los gases y a la superficie de aplicación de esa fuerza que es la presión. En lo que respecta a la presión y concentración, estas son directamente proporcionales. A mayor concentración de un gas dentro de una mezcla de gases, mayor presión vamos a tener. En lo que respecta a la presión parcial de ese gas y la solubilidad, estas van a ser directamente proporcionales. Ante una mayor presión parcial de un determinado gas, mayor la capacidad soluble que va a tener este gas. Referencia a la densidad y a la concentración, ante una disminución de una densidad, por ejemplo, por un aumento de la presión y un aumento de la temperatura, vamos a tener nosotros mayor concentración. Ante mayor presión, vamos a tener nosotros una menor densidad del gas, mientras que las variables de presión, temperatura y viscosidad van a ser directamente proporcionales. Recordemos que en lo que respecta a las fórmulas, el volumen era igual al área de la superficie de intercambio por el desplazamiento de las estructuras, o sea, de esa superficie de intercambio iba a tener. En lo que respecta a la presión, esta iba a ser igual al cociente entre la fuerza y el área, mientras que la fuerza iba a ser masa por aceleración, mientras que el área iba a ser igual a 4pi por radio al cuadrado. Si nosotros queremos disminuir la presión, vamos a tener que disminuir esta fuerza trabajando en la masa o trabajando en la aceleración, o si no, aumentando el radio para aumentando el área, aumentando de esta manera el radio para incrementar el denominador. Flujo era igual a volumen sobre tiempo, resistencia es igual a presión sobre flujo, mientras que la capacidad de difusión es igual a la solubilidad del gas sobre la raíz cuadrada del peso molecular. Como el peso molecular no lo podemos modificar, deberemos modificar nosotros la solubilidad, y la solubilidad la manejaremos a través de la presión con todas las variables con las cuales la presión se va a relacionar. Teniendo este panorama físico, entramos entonces en el tema de hipoxia e hipoxemia, diciendo que la principal preocupación frente a un enfermo con riesgo de muerte, ¿cuál va a ser? Va a ser el mantenimiento de un adecuado suministro de oxígeno para sustentar un buen mecanismo oxidativo y por ende una correcta biología. De una manera netamente simplista, hipoxia es poco oxígeno tisular, mientras que hipoxemia es poco oxígeno en la sangre arterial, cosa que es una diferencia bastante importante a tener en cuenta. Las hipoxias, o sea, poco oxígeno celular, la vamos nosotros a clasificar en 4 grandes grupos, 4 grandes universos: la hipoxia hipoxémica, la hipoxia cardiocirculatoria, la anémica y la histotóxica. Veremos cómo estas van a tener diferentes definiciones y cómo cada una de ellas nos va a interesar a los kinesiólogos de manera preponderante como actores principales
o como actores de reparto, digamos, en el tratamiento. Vamos entonces a pasar a las definiciones, diciendo que la hipoxia hipoxémica, obedece a trastornos de hipoventilación, a trastornos de la relación ventilación-perfusión, o BQ, a trastornos en el shunt o a alteraciones en la difusión. Mientras que la cardiocirculatoria, el común denominador es que el pulmón va a ser sano, con una buena ventilación, pero va a existir un bajo volumen minuto cardíaco de ese paciente, por ejemplo, un paciente hipotenso. En lo que respecta a la anémica, se va a dar por una baja concentración de hemoglobina. Y recordemos, por fisiología, que la hemoglobina era la proteína que es la principal transportadora del oxígeno en sangre arterial. Y por último, la hipoxia histotóxica, que se da en quemados o por efectos químicos. Los gases van a bloquear, están bloqueados por toxinas, bloquean la célula, impidiendo entonces la nutrición de la misma a través de los gases. Las manifestaciones clínicas de la hipoxemia van a ser inquietud, desorientación, confusión, disminución de la función intelectual, taquicardia, taquipnea, polipnea, hipertensión arterial, vasoconstricción periférica, cianosis, caída de la PO2, aumento de la PCO2 y una disminución del pH. Por último, el paciente va a tener bradicardia, arritmias e hipotensión. Estas van a ser las manifestaciones clínicas de la hipoxemia. Pero tengamos en cuenta que tenemos que incluir, ustedes han visto cómo aparecían imágenes de rayos con diferentes densidades, imágenes de tomografía en la imagen anterior, en la placa anterior. Tenemos que incluir entonces el resto de los análisis complementarios para poder interpretar la hipoxia y poder interpretar entonces la causa o la clasificación de la misma. Aquí tenemos el contenido arterial de oxígeno en la sangre. Habíamos dicho nosotros que era la suma de las dos fracciones, 1,3 por hemoglobina por saturación más 0,003 por presión arterial de oxígeno. Estos dos términos sumados nos van a conformar cuánto oxígeno nosotros tenemos en la sangre arterial. Pero tenemos que saber nosotros que el oxígeno está ligado a la hemoglobina y también disuelto en plasma. Lo hemos visto anteriormente en la clase pasada. Reemplazando entonces todos estos términos, vamos a tener que el contenido arterial de oxígeno va a ser 1,3 por 14, que sería la hemoglobina, por 0,98, que es la saturación, más 0,003 por la presión arterial de oxígeno, que supuestamente es 100. Vamos a tener nosotros que de esta manera vamos a tener la concentración o el contenido arterial del oxígeno en la sangre arterial. Veamos que este primer término va a equivaler numéricamente al producto 17,83 mililitros por 100 mililitros de sangre. O sea que el oxígeno transportado por la hemoglobina va a ser 17,83 mililitros por 100 mililitros de sangre. Mientras que en este segundo término tenemos esta constante que no cambia por la PO2 arterial. Esto equivale a 0,3 volúmenes por ciento. Veamos nosotros que este segundo término prácticamente es nulo. El número no es nada. Por lo tanto, clínicamente cuando hablemos del contenido arterial de oxígeno, vamos a estar hablando de este primer término principalmente. Pasamos a la próxima diapositiva, que van a ser el resto de las variables que van a modificar cuantitativamente ese contenido de oxígeno arterial, que va a ser el transporte de oxígeno, el consumo de oxígeno y la extracción de oxígeno en la sangre capilar.
Es bueno saberlo, es bueno tenerlo en cuenta. Lo hemos visto en la clase pasada, pero a los fines de conocimiento y concepto. Realmente lo que a nosotros nos sirve tener siempre en cuenta es el contenido arterial de oxígeno en la sangre arterial. Y vayamos entonces a aquellos aspectos que van a interesar entonces a la hipoxia hipoxémica, que dentro de las tres hipoxias va a ser la hipoxia que realmente va a ocuparnos de manera protagónica en la terapéutica. La hipoxia hipoxémica podrá ser una hipoventilación alveolar, se podrá producir por trastornos en la difusión, desigualdad entre la relación ventilación y perfusión y cortocircuitos o shunt. Van a ser diferentes estos cuatro estados que conforman a esa hipoxia que tanto nos va a interesar. En la hipoventilación alveolar, el volumen minuto respiratorio no alcanza para conservar la presión parcial de oxígeno de dióxido de carbono arterial, para que pueda llevarse adelante el metabolismo tisular. Es decir, que cualquier descenso en la ventilación alveolar por un problema en la bomba muscular, en la bomba ventilatoria, por alteraciones musculoesqueléticas, depresiones del sistema nervioso central o afectaciones neuromusculares, etc., entonces van a estar modificando esa función de bomba del aspecto ventilatorio. En lo que respecta a los trastornos en la difusión, es la incapacidad de la sangre que está al final del capilar pulmonar para equilibrarse con el gas alveolar. Rara vez tiene importancia clínica. Vamos a ver que por culpa que existe un trastorno en la barrera difusible por engrosamiento de la pared o por achicamiento de la superficie de intercambio o alteraciones en las presiones parciales a ambos lados de la membrana, como decía Fick, entonces vamos a tener una entrada en el mecanismo hipóxico por un trastorno de difusión. El tercer universo, que es la desigualdad entre ventilación y perfusión, va a ser un fuerte mecanismo para la actividad del kinesiólogo, para la generación de cuadros hipoxémicos e hipercápnicos. Por ejemplo, en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, va a mejorar con oxígeno, pero principalmente va a mejorar con la kinesiterapia convencional, reeducación respiratoria o aplicaciones de algunos tipos de presiones inspiratorias y expiratorias. No todas sirven para mejorar este trastorno entre la reacción ventilación-perfusión. Pasamos posteriormente al último universo, que es el cortocircuito o shunt. Aquí tenemos, para tener un poquito de idea del asunto, el shunt sería un agravamiento ostensible de una relación ventilación-perfusión alterada. Shunt se va a dar cuando tenemos cero ventilación o cero perfusión. Mientras que el trastorno BQ, algo de ventilación va a haber, algo de perfusión va a haber, pero cuando entramos en el espectro de cero ventilación o cero perfusión, estaremos hablando nosotros de shunt, comunicación alveolo-arterial, donde la sangre no hace ningún intercambio. Sigamos adelante. Aquí vamos a tener un aspecto de la relación ventilación-perfusión. En esta primera unidad vamos a tener un alveolo que está muy bien ventilado y que se encuentra muy bien perfundido con una relación BQ de 1. Buena ventilación, buena perfusión. En este segundo unidad vamos a tener un alveolo que está muy bien ventilado, pero escasamente perfundido. Por lo tanto, tenemos un gran numerador sobre un pequeño denominador. O sea que el BQ va a ser un BQ creciente. Mucha ventilación y poco de perfusión. Y posteriormente vamos a tener nosotros en esta última unidad un alveolo que se encuentra
pobremente ventilado y se encuentra bien perfundido. Un numerador bajo con un denominador alto, por lo tanto el BQ va a ser menor a 1. En el punto 2 podemos estar hablando nosotros de ventilación de un espacio muerto. Muerto es porque no se irriga, mientras que en el punto 3 lo que recibe el nombre de admisión venosa. Perfecto, sigamos adelante. Y algunas fórmulas para analizar la hipoxemia. Cuando recibimos un paciente en el shock room, es un muy buen gesto sacar la presión de oxígeno teórica que ese paciente va a tener respirando aire ambiental. ¿Y en qué nos vamos a basar para esto? En los años de edad que tiene este paciente. Vamos a tener nosotros que una PO2 teórica en un sujeto sentado se saca 104 menos este producto, 0,27 que no cambia por años. Mientras que en un sujeto supino, 103,5 menos este producto, 0,42 por los años que tiene el paciente. De esa manera nosotros sabemos qué presión parcial teórica tendría ese paciente en estado de salud caminando en la calle. Y recibimos ese mismo paciente no en un buen estado de salud, porque el mismo llega entonces al shock room. Una vez que nosotros sabemos entonces esa PO2 teórica que tiene ese paciente, entonces ya vamos a estar trabajando in situ para poder saber la presión alveolar de oxígeno que tiene ese paciente, que no es la presión arterial, PaO2, A mayúscula. La presión alveolar que ese paciente in situ, o sea, en ese momento tiene, se la va a sacar en base a esta ecuación. 760 milímetros de mercurio menos 47 milímetros de mercurio, que es la presión del vapor de agua, presión barométrica menos presión de vapor de agua, que nos da siempre 713 en estado de a nivel del mar, por la fracción inspirada de oxígeno que el paciente viene respirando con una máscara de oxígeno al 40%, al 60%, al 50% o al 21%. Para convertirlo en número absoluto, pondremos 0,21, 0,4, 0,6. Menos la PCO2 arterial que el paciente tiene, que para eso sí va a hacer falta sacarle gases en sangre, la PCO2 arterial, gases arteriales, lógicamente, de la arteria radial, sobre 0,8, que es una constante que no cambia. De esta manera, respirando el paciente una X fracción de oxígeno, haciendo esta ecuación, podemos saber la presión alveolar de oxígeno que el paciente tiene. Por otro lado, al paciente se le ha sacado sangre arterial, por lo menos para que nosotros podamos trabajar para ver esta PCO2. Y al médico le va a interesar mucho esa PO2 arterial. Y a nosotros también nos va a interesar mucho esa PO2 arterial, que no es la PO2 alveolar. Con ese chequeo de gases arteriales que hemos hecho nosotros, ya tenemos entonces la PO2 arterial. A sabidas cuentas que ya hicimos el cálculo para la PO2 alveolar. Y entonces vamos a proceder a hacer diferentes índices de oxigenación. Aquí nos enfrentamos a dos mundos grandes, pero lamentablemente en la práctica se utiliza únicamente la PAFI, presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada o la FiO2 que el paciente está recibiendo. Normalmente, el valor deseable tiene que ser mayor a 300 a 400. Ese es el valor deseable de la PAFI de una persona en estado de salud. Existe otro cociente que es A chica sobre A grande, presión arterial de oxígeno sobre presión alveolar de oxígeno, cuyo valor normal tiene que ser superior a 0,6 o 0,7. Dijimos nosotros que normalmente se utiliza el índice PAFI.
el A sobre A prácticamente no se lo usa. Pero nosotros somos kinesiólogos y a nosotros nos interesa muchísimo saber el A sobre A. Y vamos a explicar por qué. Puede ser que un paciente y otro paciente sean igualmente hipóxicos. Lógicamente, con el A sobre A alterado y la PAFI alterado. Ante una misma patología, una radiografía que los 4 cuadrantes pueden estar tomados, que sean más o menos similares, vamos a ver que en uno de esos pacientes, donde los dos índices están alterados, el A sobre A es más grave que el PAFI. Mientras que en el otro paciente, el PAFI es más grave que el A sobre A. ¿Por qué? Piensen un poquito. Y nos vamos a ir a 2 placas atrás. Esta es la ecuación del gas alveolar, del oxígeno alveolar. Fíjense que consta de presión barométrica, presión de vapor de agua, fracción inspirada de oxígeno, CO2 y un radical que no cambia. Volvamos a la placa de origen. ¿Qué tiene entonces este índice A chica sobre A grande que la PAFI no tiene? A chica sobre A grande, ¿tiene presión arterial de oxígeno? Sí. Acá la tiene. La PAFI también la tiene. A chica sobre A grande, ¿contempla la FiO2 que tiene la PAFI? Sí, la contempla. O sea que hasta ahora no hay diferencia. Vuelvo a preguntar, ¿qué no tiene PAFI que tiene A sobre A? Vuelvo 2 placas antes. Tendrá la CO2. O sea, que la PAFI me está hablando a mí de un estado de oxigenación grosero que tiene el paciente, un estado de alteración de oxigenación. Mientras que el A sobre A, como está contemplando la CO2, a mí me está hablando de, vayamos a la definición de hipoventilación alveolar, PCO2. Vayamos a la desigualdad entre la relación ventilación-perfusión, PCO2. No en trastornos de difusión, no en trastornos de Shunt, la CO2 está implícita. Sí está implícita en el BQ alterado, sí está implícita en la hipoventilación alveolar. Con lo cual, nosotros podíamos ir armando idealmente una estrategia terapéutica y podríamos decir nosotros que para un paciente con muy mala PAFI es necesario aplicar mucha presión, tanto inspiratoria como expiratoria. Después veremos si es PIP o EPAP, pero PPI tiene que estar. Mientras que en una sobre A alterado es muy importante mejorar la elastancia pulmonar. Esa elastancia pulmonar era la propiedad dinámica de distensible y compresible, elástica. Distensibilidad y elasticidad. Compliance y elasticidad. Abrir y cerrar. El A sobre A me está hablando de un aspecto de hipoventilación o BQ alterado, donde la bomba respiratoria es la que está implicada, mientras que PAFI me está jerarquizando trastornos de Shunt. Entonces, de esa manera, uno tiene más un espectro, digamos, o mayor herramientas para idear una estrategia terapéutica. Por eso, al médico no le hace falta tanto conocer el A sobre A, y a nosotros sí, porque es allí donde nosotros vamos a idear nuestra estrategia terapéutica. Ya estamos entonces de analizar la insuficiencia respiratoria. Muchas gracias.